al Día. La inseguridad en la ciudad de Quito llegó a debatirse durante 3 horas en el Consejo Metropolitano de la capital a inicios de esta semana. La creación de un centro de mando estratégico, sumar más personal a la Agencia Metropolitana de Control y al cuerpo de agentes de control, además de seguir respaldando a la Policía Nacional, son 3 de los puntos principales con los que el alcalde Pavel Muñoz apuntó cambiar la situación en la capital. Hacemos el enlace este momento con Jean Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre cómo enfrentar la ola de delincuencia en Quito. ¿Serán suficientes las medidas adoptadas desde el Consejo Metropolitano? ¿Qué más se requiere en un contexto en el que la ciudadanía está cada vez más preocupada por lo que ocurre en la capital? Jean Paul, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos al programa. Hemos pasado lectura a parte de las resoluciones del Consejo Metropolitano, entre ellas, por ejemplo, me refiero a la creación de un centro de mando estratégico, además de sumar personal a las agencias metropolitanas de control. Pero ¿esto podrá ser suficiente? ¿Es un tema de personal o quizá de algún plan estratégico conjunto con las autoridades del gobierno central? Bueno, como tú bien señalas, yo creo que lo que hay que fortalecer es la coordinación con la policía, los entes estatales. Me parece a mí que igual que en otras ciudades pasa por un tema más bien ideológico, ¿no? De contiendas políticas. Yo creo que eso le hace sobre todo daño a la ciudadanía, a la ciudad como tal, ¿no? El hecho de que puedan pertenecer a bandos distintos hace más difícil la coordinación, que no decir que no existe, ¿no? Porque con varias entidades del municipio existen reuniones todas las semanas de coordinación de operativos, etcétera, pero me parece a mí que es importante, ¿no es cierto?, dejar de lado estos temas políticos y realmente trabajar por la ciudad, y eso implica, ¿no es cierto?, hacer mucho trabajo en territorio, porque más allá de que se puede aumentar personal y todo eso, es importante un poco saber qué está pasando en los barrios, en los distintos sectores de la ciudad, y esto implica, ¿no es cierto?, no un manejo de inteligencia, pero sí un manejo de sistemas de información, de forma que podamos recabar en los diferentes sectores de la ciudad un poco quién está operando, ¿no es cierto? Hay gente sospechosa, gente nueva, vehículos, motos, etcétera, y que evidentemente los vecinos, la gente que vive en diferentes sectores de la ciudad puedan remontar esa información de forma segura, anónima, de forma que la policía pueda justamente intervenir. Entonces me parece que hay que territorializar mucho más la inteligencia, la información en este caso, como te digo, el accionar de parte del municipio de forma que podamos tener información de primera mano y en función de eso podamos tomar decisiones sobre mejoramiento de la seguridad en la ciudad, ¿no? Ahora bien, la violencia en Quito, concretamente en la capital, que se ha registrado ya como una de las ciudades más peligrosas, lamentablemente, de la región, ¿esto responde a dinámicas locales o es un reflejo del crimen organizado y sus operaciones a nivel nacional? Vemos lo que ha ocurrido en provincias como Manabí, en Esmeraldas, en Guayas, entre otras, pero ¿esto es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional o es un tema localizado en la ciudad? Bueno, evidentemente hay que reconocer que, por suerte, Quito no está en la ruta del narcotráfico, no está en la zona costera, porque eso evidentemente sus niveles de violencia serían mucho más altos. Lo que sí debemos decir es que es lógico que después de un tiempo las bandas criminales, los grupos criminales van a intentar también tomarse otras ciudades del país, llámese Quito, llámese Cuenca, etcétera. Entonces, evidentemente debemos estar preparados, tenemos que tener un plan preventivo que permita justamente mantener y repeler este accionar del grupo criminal, porque ellos van a intentar evidentemente llegar a Quito en base a cierto tipo de delitos que les interesan, ¿no? Llámese vacunas, llámese temas de extorsiones, llámese temas de secuestro, que lo hacen también en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Entonces, frente a este tipo de delitos, evidentemente debemos tener un accionar conjunto entre Policía Nacional y también municipio de Quito. Como digo, es un tema de todo de información, de coordinación del territorio, donde cada uno en función de sus competencias va a actuar, porque el municipio tiene ciertas competencias que le permiten accionar y otras evidentemente el Estado como tal. Entonces yo te diría que el nivel de violencia en Quito es mucho menor al que se experimenta en el costa ecuatoriana, pero hay que tomar en cuenta que Quito es una ciudad atractiva, como lo es Cuenca también, a nivel de comercios, de negocios, de empresas, y esto evidentemente va a mover evidentemente a los grupos criminales a accionar en varias partes del país, de la ciudad, ¿no? Como lo sabemos bien, ¿no? La situación está muy complicada en las zonas extremas de la ciudad, ¿no es cierto?, en el sur, en Quitumbe, en Eloy Alfaro, en el norte, en La Delicia y también en el centro histórico de Manuel Sáenz. Entonces, cuando el municipio intenta hacer operativos de control, llámese como la MC, por ejemplo, le resulta cada vez más complicado
porque implica, ¿no es cierto?, ya no enfrentarse a un ciudadano X, sino a un grupo criminal, y esto implica poner en riesgo inclusive a los miembros de su institución. Entonces, eso implica que los operativos cada vez deben hacerse de mayor forma con policías, en algunos casos con militares, porque ya nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a un ciudadano X, a un grupo de personas, sino a grupos criminales que ya están operando en la ciudad de Quito. Y a propósito de esta corresponsabilidad que es inevitable, que es ineludible por parte del municipio y las autoridades del gobierno central, ¿hasta dónde llega la capacidad de acción de los agentes metropolitanos de control del municipio como tal y dónde ya arranca la del gobierno central? Porque ha habido esta disputa, lo que tú mencionabas al inicio, el hecho de estas rencillas políticas han llevado a un punto en el que prácticamente nadie quiere hacerse cargo o responsabilizan al municipio, responsabilizan al gobierno. Hay una corresponsabilidad que es evidente, pero ¿en dónde comienza, en dónde termina la responsabilidad de cada una de las instancias? Pero es lo que te digo, ¿no? Lastimosamente yo veo una disputa ideológica, ¿no? Porque cada uno intenta tirarse la pelotita al otro, pero yo te diría que hay claridad, me parece que en el TOTAC la ley es muy clara sobre las competencias, los gastos en el tema de seguridad, y uno se ve claramente que lo que el municipio tiene que hacer es sobre todo el fortalecimiento del tejido social en territorio, con los consejos de seguridad, como te decía, con la organización barrial, el tema de en el territorio saber exactamente qué es lo que pasa en términos de violencia, de inseguridad. Es lo que te digo, o sea, trabajar no puede atender todos los problemas del territorio, entonces ahí entra el municipio y dice, bueno, en esta zona, por ejemplo, hay 10 15 edificios, ok, ¿quiénes operan ahí? ¿Quiénes viven ahí? Hay motos sospechosas, hay autos sospechosos, actividades sospechosas, ¿no es cierto? Lo mismo a nivel de restaurantes, de cafeterías, lo que vimos hace poco en Quito. Entonces, bueno, y hacer un censo de eso, verificar las problemáticas, recabar esa información y esa información pasar a la policía. Y ahí la policía actúa, porque evidentemente el municipio no está en condiciones, ¿no es cierto?, de tener, de perseguir, decía, pero la policía necesita información, necesita data, necesita conocer qué pasa en los sectores de los barrios, conversar con los administradores, con los jefes del barrio, los líderes del barrio, el presidente del barrio, y esa es una tarea que le compete más al municipio que a la policía. La policía puede colaborar, puede recomendar, reunirse, pero realmente el trabajo del territorio le corresponde al municipio como tal. Ahora, en el caso de la reacción que ha tenido el municipio a propósito de los recientes hechos, uno de los que más ha conmocionado es el asesinato del guardia de seguridad en una cafetería ubicada acá, muy cerca, acá en el norte de Quito. Al día siguiente se registraron operativos en el sector de la República del Salvador, incluso en el sector de la Avenida de los Chiris, y el cuestionamiento a las autoridades municipales fue que están haciendo un trabajo reactivo y no preventivo. Es decir, como si al siguiente día la delincuencia iba a operar nuevamente en el mismo lugar, a las mismas horas, hacer este tipo de reacciones causa preocupación porque se ve ya desde lejos que no hay precisamente una estrategia municipal para abordar un tema que preocupa a todos. Sí, realmente, como tú bien señalas, somos muy buenos en la parte reactiva, ¿no es cierto? Tanto el Estado como los entes municipales tienen ese gran problema, ¿no es cierto? El tema de ser muy reactivos, es decir, ya desplegar gente de territorio es muy bueno, lo hemos visto sobre todo en las zonas donde se cometió este crimen, pero ya este guardia de seguridad falleció, ya no vamos a regresar a la vida como tal. Entonces, por eso yo te hablaba, Fausto, de que es muy importante el tema preventivo, el tema prospectivo es fundamental, el hecho que podamos anticipar lo que podría pasar en la ciudad y de acuerdo a eso podamos situar a las personas en sectores de nuestra urbe. Entonces, lastimosamente, ese es el componente que nos falta, ¿no es cierto? Y como te digo, en varias ciudades que aparentemente son tranquilas, llámese Quito, llámese Cuenca, etcétera, varias ciudades de la zona central, como Riobamba, Mato, porque tal vez tú subestimas y dices, bueno, los grupos criminales están en la costa y ahí su accionar, pero no te das cuenta que cada vez más están tratando de incursionar en otras ciudades de la Sierra Central de forma a focalizarse en cierto tipo de delitos. Entonces, como tú me señalas, el objetivo realmente del plan debe ser la prevención, debe ser, bueno, cómo anticipo lo que podría llegar a pasar, cómo tú a mi gente en el territorio, cómo voy a implementando acciones para poder recabar información, datos de lo que está pasando en el territorio
y en función de eso implementar acciones que permitan prevenir los delitos, anticipar los delitos y no evidentemente ser reactivos y actuar después de, que es un poquito lo que ya es importante, ¿no? Y tú has abordado un tema que genera preocupación, no de ahora, ya desde hace al menos un par de años se hablaba de las operaciones de estos grupos criminales, ya perfectamente identificados. Algunos, hay más de 30 grupos de delincuencia organizada que han sido ya plenamente identificados en el país. Se hablaba de unos pocos que podrían estar ya operando en Quito desde hace ya más de unos 2 años. Bien al norte de la capital, Carapungo, Calderón, Comité del Pueblo, entre otros sectores, bien al sur en el sector de Quitumbe, pero Quito se ha convertido en un punto logístico de operación de estos grupos y ya podemos considerarlo así. Y realmente, como te digo, o sea, Quito durante estos años aparentemente se había convertido en un sitio, digamos, aislado de parte de la criminalidad. Es decir, Quito siempre tuvo problemas, ¿no? Eso no lo podemos negar en términos de sicariato, de violencia, secuestros mucho menos que la ciudad de Guayaquil, que es la especialidad que domina ahí, etcétera, vacunas igual, pero eran temas bastante puntuales, es decir, había una criminalidad, digamos, que era la normal o la tradicional, pero lo que hemos visto también es un incremento, sobre todo en cierto tipo de negocios con violencia, ¿no? Sobre todo negocios ligados a la vida nocturna, ¿no? ¿Cierto? Los nightclubs, las discotecas, los bares, están siendo justamente tomados por este grupo de criminales. También lo es los temas de comercio autónomo, ¿no es cierto? Podemos también tener indicios de que también el tema de control de espacio público, de asignación de espacios, de venta, etcétera, también pueden estar comenzando a estar en manos de grupos criminales. Entonces, lo que vemos son indicios de que ellos poco a poco están entrando en cierto tipo de actividades sociales, de negocios, en ciertas horas del día, porque son lucrativos, hay dinero ahí, y evidentemente ellos quieren administrar ese dinero que aparentemente les pertenece, entre comillas. Entonces, sí vemos un incremento de eso. Y ya es preocupante cuando te das cuenta que acaban de matar al guardia donde tú comprabas el pan, acaban de haber un tiroteo al frente de la iglesia donde iba tu mamá, etcétera. Entonces, la gente como que ve que cosas están cada vez más cerca de donde viven, ¿cierto? Antes parecía muy lejano, en la costa o en zonas muy extremas de la ciudad, ahora puede pasar en cualquier sector de la ciudad. Y lo más grave es que ya no es solamente con un arma blanca, ahora sí es con un arma de fuego, hay un tiroteo, puede haber una bala perdida, daños colaterales, y eso evidentemente implica que nuestro accionar ya no puede ser simplemente, ¿no es cierto?, un accionar leve, ¿no es cierto? Y también el modelo de UPC de la policía se vuelve realmente insuficiente, porque cuando tienes bandas criminales de 10, 15 personas con fusiles, tener dos, tres policías en el sector no ayuda de nada. Los policías Y no dos, van tres a querer policías poner que tampoco en riesgo su vida. y dos, tres policías que actúan para todo un barrio, en algunos casos varios barrios Exacto, cercanos. imposible. Imposible. Entonces, por un lado, ¿no es cierto? El modelo UPC ya se vuelve caduco, desactualizado. En su tiempo fue interesante porque hablábamos de una policía de proximidad, de comunidad, de una muy buena idea, pero ya las cosas han cambiado después al modelo policial, pero eso implica que el municipio y la policía se sienten y comiencen a analizar qué tipo de modelo podemos utilizar. El modelo UPC ya está sobrepasado, porque como señalas tú, me acuerdo un ejemplo clásico en Cotocosao, van a una casa, ¿no es cierto?, en Cotocosao, 15 tipos armados con fusiles. Hacen un tiroteo ahí. Yo creo que los pobres policías que estaban en el sector habrán escuchado eso y simplemente se replegaron, esperaron que los disparos terminen y ahí sí fueron a hacer procedimiento. Entonces, yo te diría que lastimosamente no solamente el municipio no puede hacerse cargo de esto, la policía tampoco. Entonces, ahí es justamente donde toca replantear las estrategias, los planes, porque el plan que seguramente habíamos concebido hace 4 años, ahora ya no es absolutamente pertinente y toca replantear por completo las estrategias de seguridad, pero no solos. El plan que tienen las entidades municipales, llámese Quito, Cuenca, etcétera, tiene que hacerse con el Estado, pero no solo con el Estado, con los privados. Y yo recuerdo hace un año y medio o dos hice un plan de seguridad para la Cámara de Comercio de Quito y ahí se veía claramente que los privados pueden implementar proyectos de seguridad. Entonces, mira, es un triángulo, ¿no? Es el municipio, es el Estado, pero también son los privados. Medellín Ujú. salió del hueco en el que estaba gracias a que los empresarios en la ciudad se pusieron los hombros a la ciudad y implementaron proyectos de seguridad en lo económico, en lo social, en lo educativo, en los temas de emprendimiento, de innovación social. Entonces, hay mucho esfuerzo desde lo privado y las cámaras de cada ciudad tienen que trabajar con el municipio y con el Estado
para el fortalecimiento de la seguridad. Importante sobre todo esta coordinación entre las autoridades y el sector privado, algo que no debe descuidarse. Jean Paul, nuevamente, gracias por tu tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Fausto, por la invitación. Saludos al programa, pues, y esperemos días mejores para la ciudad. Esperemos que así sea. Gracias nuevamente a Jean Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre cómo enfrentar la ola de delincuencia en la capital. Importante tener estrategia, planificación, coordinación, acción principalmente entre las autoridades municipales, las autoridades del gobierno y por supuesto la participación del sector privado. Un tema que nos ocupa a todos. Esto es Notimundo al Día, son las 6 de la mañana con 38 minutos.